me fortalecerá, me fortalecerá. Hermanos, Dios les bendiga esta noche a todos. Hermanos, Dios nos bendiga a todos esta noche. Hermanas, les saludo en el amor de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, amados hermanos, en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, el Salmo 129, hermano. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Salmo 129. Queremos hablar esta noche del tema traumas de la vida, hermano. Salmo 129. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer los primeros 4 versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra del Señor dice así. Es un salmo de David. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Amén. Hasta allí la palabra del Señor. Que Dios bendiga nuestras almas, amados hermanos. El pueblo del Señor que está en victoria, como dice. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida o nuestra infancia hemos sufrido algún golpe, alguna herida, ¿no? Y que, bueno, esa herida en su momento sangró, en su momento dolió, pero después se cicatrizó. Y aunque queda la marca, ¿no? Queda la herida, queda la cicatriz, pero ya eso se ve como un recuerdo, algo anecdótico simplemente, ¿no? Es parte de la historia ya. Y todos hemos tenido, creo, en algún momento, alguna herida, algún golpe. Esos golpes que ya en este mundo moderno se le llama traumas. Los traumas son esos, son golpes, heridas ocasionadas por golpes. Por eso usted tiene el traumatólogo, que lo que ve son los traumas. ¿Y qué cosas son los traumas? Golpes. Está en los hospitales está la sala de traumatología. En emergencia, traumachoc, que son aquellas personas que entran de emergencia con golpes severos, cortaduras severas, golpes extremos, a veces en el cerebro. Pero que esos golpes que, como digo, en su momento han ocasionado dolor, han sangrado, pero después con el tiempo han cicatrizado. Los traumas son heridas cicatrizadas. Alabado sea el nombre del Señor. En el plano físico es eso, pero en el plano espiritual, emocional, también hay traumas. También hay heridas. Heridas que nos han ocasionado. O heridas que han venido como resultado de actitudes o acciones nuestras, hermano. O sea que hay 2 tipos de heridas, hay 2 tipos de traumas. Unas que nos han infringido, que nos han hecho, y otras que han venido como resultado de actitudes, decisiones que hemos tenido. ¿Puede decir amén, amado hermano? Ahora, vivimos en un mundo real, no estamos en el paraíso. No estamos en un mundo imaginario o ideal, no, estamos en el mundo real. Vivimos en este mundo donde hay maldad, vivimos en un mundo donde hay agresividad, donde hay odio, hay envidia, hay resentimiento, hay traición, hay intrigas, celos,
el espíritu de competitividad, la competencia, y es lógico que en un mundo así, pues se originen heridas, se originen traumas. Amén, gloria a Dios. Ahora, cuando hablamos de odio, de resentimiento, traición, por lo general a veces la tendencia es a que pensemos que los demás tienen eso. Pero no es así, hermanos. Todos nosotros que estamos en esta tierra y que vivimos en un mundo imperfecto, todos contribuimos, todos aportamos de una u otra manera para heridas, para causar traumas, para causar heridas. Si no está de acuerdo, no diga nada, pero es así, gloria a Dios. Todos contribuimos, todos aportamos. Santiago lo dice de esta forma, ¿no? Todos ofendemos. Todos en algún momento hemos causado alguna herida. Quizá no física, el temperamento quizá no ha sido de agresivo en el sentido de meterle golpe a alguien, pero sí hay heridas, como lo dijo César Vallejo, ¿no? Hay heridas en el alma, yo no sé, heridas como el golpe de la ira de Dios, son los heraldos negros que nos da la vida, dijo César Vallejo. Y él escribe eso cuando a la edad de 11 años pierde a su hermano mayor, a quien él lo consideraba como su padre. Entonces él tenía razón, aunque falló en la parte de golpes como de la ira de Dios. No, Dios no ocasiona esos golpes. Más bien el amor de Dios es el que sana las heridas, amado hermano. Pero todos aquí y allá afuera y en todo lugar, todos contribuimos, aportamos de una u otra manera para que se abran heridas, para que hayan traumas, golpes, ya sea de palabras, hechos. Se originan traumas, se originan heridas, hermano. Y dice que una persona estaba muy interesado en comprar algún artículo de cuero, y especialmente el cuero del carpincho, dice que es muy codiciado, especialmente allá en Argentina, ¿no? Y es un cuero muy especial que tiene unas vetas también que lo identifica y lo hace singular a los demás, ¿no? Entonces observando los objetos de cuero, veía pues que la veta se interrumpía y decía, ¿y por qué esto? Y el vendedor le decía, es que el carpincho, este animal es animal de pelea, y aquí es que ha sufrido una herida, dice, por eso es que tiene esta huella, dice. Pero ya acá yo no le veo ninguna herida, no le veo ninguna huella, es que esto es artificial, le dice, esto no es cuero natural. Y algo paralelo ocurre en la vida, ¿no? En la vida real en que vivimos, en este mundo en que vivimos real, no un mundo idealizado, un mundo real. En este mundo real en que vivimos, las heridas, los traumas son parte de la vida, podríamos decir. Yo no creo que no haya nadie que no haya tenido en algún momento algún golpe, alguna herida, algún trauma. No hay nadie, no existe, hermano, porque es parte de este mundo. Es parte de esta tierra, de esta vida. Vuelvo a repetir, esta vida imperfecta. Somos seres imperfectos. Somos seres, hermanos, proclives a eso, a ofender, a dañar. Vuelvo a repetir, Santiago dice, todos ofendemos, todos herimos, todos golpeamos, todos causamos traumas. El salmista habla aquí en este salmo de aquellos golpes que había recibido, que dice que eran como huellas de arado, que habían arado sobre sus espaldas. Cuando a algún esclavo, por alguna situación, lo tenían que azotar, lo que hacían era amarrarlo a una estaca, eran las coyundas que se llama, lo amarraban a una estaca, y entonces le golpeaban, le flagelaban la espalda. Cuando
era libertado ese esclavo, entonces decían, han arado sobre sus espaldas. Porque decían que los látigos habían dejado unos surcos. Las huellas de los látigos, las marcas de los látigos, de los golpes, había dejado unas huellas, unos surcos en sus espaldas, que decían, era algo común, decían, han arado sobre sus espaldas. Alabado sea el nombre de Dios. Esas huellas, esas cicatrices. ¿Me están escuchando todo, amados hermanos? Esas cicatrices, esas huellas son esos golpes. Esos que el salmista dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Gloria a Dios. Es decir, que el salmista veía hacia atrás y veía las huellas que habían dejado los golpes. Y no de cualquier persona. Eran dice el salmista mismo, el amigo mío, mi compañero, el que comía de mi plato. Porque si se hubiera levantado, dice, un enemigo extraño, pero fue el amigo mío, el compañero mío, mi íntimo, el que comía de mi mesa, de mi plato, dice. Y esas eran las heridas, esas eran las huellas que más lo habían marcado al salmista. Aún sus propios hijos, hermano. Qué triste, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando esas heridas, ahora las heridas que se abren tienen un proceso de cicatrización, ¿no? Dependiendo la gravedad, la magnitud, la profundidad y el lugar donde se haya hecho la herida, tiene un proceso de cicatrización. Hay heridas que demoran más tiempo unas que otras. Heridas de cirugías, por ejemplo. Cuando le hacen a las mujeres una cesárea, dicen que esa herida, para que cierre totalmente, por lo menos 2 años. Porque por encima puede haber cerrado, pero internamente, la capa interna demora más en cicatrizar, dice. Entonces hay un proceso. Según el mismo médico, cuando una persona después que ha tenido un trauma, un golpe, alguna herida y regresa, le ve la herida, le observa la herida y le dice, ya bueno, ya sí, está mejor, está cicatrizando. ¿Te duele? Un poco todavía, entonces tiene que esperar, es un proceso, hermano. Pero cuando la herida no cicatriza, cuando la herida no cierra fácilmente, cuando todavía sigue el dolor, entonces es peligroso. Algo está andando mal. Y cuando uno mira hacia atrás, ya en el plano espiritual, emocional, porque si nosotros tenemos que cuidar el aspecto y cuidamos el aspecto físico, es decir, nuestro cuerpo físico lo cuidamos, cuanto más el área espiritual. Salomón dice, sobre toda cosa guardada, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que tenemos que tener cuidado de nuestro ser interior, de nuestra alma, donde, hermano, está el yo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Tenemos que cuidarlo, el hombre interior, el ser interior, porque de él mana la vida. Es decir, lo que tenemos dentro es lo que somos. Igual ocurre en la vida espiritual, hermano. Ahora, hay 2 cosas por las cuales cuando vemos las heridas que nos hicieron y todavía al recordar nos duele, es porque todavía no ha cerrado esa herida. Y porque lo que hay es resentimiento. ¿Qué cosa es el resentimiento? Es ese golpe que se sigue sintiendo a pesar del tiempo. Resentimiento, o sea, sigue sintiendo. A pesar de que ya el tiempo pasó, sigue sintiendo. Y cuando lo recuerda, lo vuelve a vivir. Y vuelve a experimentar el mismo dolor. Eso es lo que es el resentimiento. Y es peligroso. El resentimiento es peligrosísimo. Ha llevado a gente inclusive a cometer crímenes.
a volverse criminal. Por ejemplo, tenemos el caso de Caín. Vamos para allá al principio, el Génesis, el capítulo 4. Aquí tenemos la historia de esta pareja de hermanos. Dios trata de razonar con Caín. Usted sabe que los dos dice que crecieron, Caín y Abel su hermano. Llegó el tiempo en que vinieron y trajeron sus presentes a Dios, sus ofrendas. Dios se agradó de Abel y su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda, dice. Y el rostro de Caín se ensañó y decayó su semblante. Y entonces Dios trata de razonar con Caín. Y le dice a Caín, verso 6 del capítulo 4, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Pero vemos el proceso que Caín, hermano, no supo manejar esto. Esas emociones contrarias, ese resentimiento, esa amargura en el alma, no supo manejarlo. Esos traumas en su ser. Hay personas que no saben manejar eso. Me refiero a cristianos, ¿no? Porque la gente de allá afuera es consumida. El resentimiento se lo come. La amargura se lo envuelve y se lo traga. El odio, hermano, ni qué hablar. La envidia, los celos, la traición, la conspiración, ni qué hablar. Pero hablamos del pueblo de Dios, que tenemos el socorro de lo alto, que tenemos el auxilio de Dios, que no somos gente, hermanos, que nos dejamos llevar por las emociones, que somos gente que tenemos a Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Gente que no sabe manejar sus traumas, porque todos hemos recibido, a todos se nos ha abierto heridas. Dígame alguien aquí que no ha recibido algún golpe, alguna herida, a ver. No tanto físicamente, emocionalmente. ¿Quién no ha recibido una herida, un golpe? Quizás no directo o indirectamente, a través de un familiar. Una situación X, una situación embarazosa, una situación que causa amargura, dolor. ¿Quién, a ver, no? ¿Quién no ha sentido un momento de que le abren una herida y que llora y sangra en su alma? ¿Me están oyendo, amados hermanos? Le estoy hablando de la realidad. Yo no estoy aquí, hermanos, dorándole la píldora. Yo no estoy aquí para contarles fábulas o historietas, o para recitarles poesías o cuentos. Yo estoy hablando la realidad, el día a día, lo que vivimos a diario. ¿Sí o no, amados hermanos? Heridas, traumas, golpes. Pero creyentes que no saben manejar sus emociones, sus sentimientos. Eso es peligrosísimo. Porque no podemos tampoco soslayar la verdad de que hay un diablo que se aprovecha. Mire, aquí Satanás se aprovechó de este resentimiento de Caín. Primera de Juan dice que Caín era del maligno, era del diablo. Y el diablo se aprovecha de deficiencias nuestras, de formas nuestras que no sabemos, hermanos, cómo conducirnos, y nos dejamos envolver en la amargura. Y ahí se mete Satanás. Ahí es que se mete el diablo, hermano. Y se aprovecha de debilidades nuestras, del resentimiento nuestro. Alguno dirá, pero no, yo no soy resentido. Pero tu forma de expresarte delata si hay resentimiento o no. Así es. La persona que te hirió, ya sea porque te dijo algo muy duro, muy fuerte, o habló a tus espaldas, ¿cómo te expresas tú de él o de ella?
oras por él o por ella, como dice la Biblia, para que Dios tenga misericordia, como dice la Biblia, pides a Dios por esa persona que te ha herido. Dice, Señor, perdónale, yo ya le he perdonado, perdónale, Señor, ayúdale, no sabe lo que hace. O cuando te acuerdas de esa persona, dices, la herida abierta ahí, la herida, el golpe todavía lo sientes. Es peligroso, porque a Caín lo llevó a matar a su hermano. Ahí está la historia que usted conoce. El hombre se ensañó, su semblante decayó, se llenó de odio y comenzó a fraguar en su corazón el diablo, que él está al acecho. Cuando dice que anda buscando a quien devorarse, ¿qué es lo que anda haciendo? Buscar a alguien que se esté dejando envolver por estas cosas, para entonces meterle el resentimiento, meterle la amargura y meterle ese espíritu. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mató a su hermano. Pero mire, ese resentimiento siguió, porque usted sigue leyendo allí. El verso 19, el verso 15 del capítulo 4 de Génesis dice: y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Dice el verso 19, y Lamec, que era descendiente de Caín, tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Verso 23, mire lo que dice Lamec. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí hay un hombre resentido. Y cuidado, hermano, porque el resentimiento no solamente afecta a la persona, sino que afecta aún a la descendencia. Porque es un espíritu, es un sentimiento negativo que se transmite a la descendencia, a los hijos, a la futura generación se le transmite. Por eso es que vivimos en una generación resentida, donde la gente sale, hermanos, con odio en el alma, en el corazón, resentidos contra la humanidad misma. Yo he conocido casos de personas que tienen SIDA y ¿sabe qué han hecho? Eso ocurría hace años que se oía y entró un temor tremendo. En los teléfonos públicos donde la moneda se devuelve, ponían agujas, estas agujas hipodérmicas, ¿no?, infectadas con el virus de la sangre de SIDA que ellos mismos habían puesto allí, para que todo aquel que metiera la mano allí se infectara. Hay personas que con SIDA han salido a tener relaciones con el primero que encuentran con tal de contaminarle. Viven con un resentimiento, viven con una amargura en el alma, resentidos totalmente. Bueno, eso es allá afuera. El caso de una mujer, una joven madura, que vivía con un odio en el corazón, resentimiento hacia su madre. Ya su madre había muerto, su madre hace 5 años que había muerto. Lo que había en la tumba eran huesos. Pero eso gobernaba su vida, porque seguía con la amargura y el resentimiento en el alma. Es triste. Ya se quedaron callados, no sé por qué ya, gloria a Dios. Capítulo 9 de Génesis. Hermanos, cuando somos presas del resentimiento, nos quedamos detenidos en el tiempo. Nos quedamos atados del pasado. Sentimos el dolor de esa herida pasada. Y no podemos superar, no podremos avanzar hacia el futuro. La persona es como que se queda atada, se queda en el presente, no puede moverse. Son como coyundas. Es un problema espiritual que Dios tiene que resolver, amado hermano. Dios es el que tiene que resolverlo. Tú y Dios. Tú y Dios.
Porque las heridas pues forman parte de la historia, el pasado, ¿no? Y a veces uno hasta físicamente revisa su cuerpo y ve hay una herida allí que quedó, una huella, una cicatriz, pero es simplemente ya es una cuestión anecdótica, un recuerdo histórico. Pero que esa herida siga causando dolor, entonces que está controlando tu vida. Hay personas que, hermano, hasta maldicen el día en que nacieron. Es triste, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. En Génesis 9, el verso 25 dice: y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ya usted sabe la historia, por qué fue que vino esa maldición sobre Can, uno de los hijos de Noé. Pero esa herida, podemos decir así, ese golpe, ese trauma, ese shock que le originó, que le causó, porque eso tiene que haber sido algo fuerte, que su propio padre le diga, maldito seas, Canaán, Can, a su hijo. Pero que Noé mismo había originado eso, por su embriaguez, su borrachera. Pero de todas maneras fue fuerte. Que un hijo oiga de su padre, maldito. Eso abre una llaga enorme, hermano. Pero eso no quedó allí con Can. Gloria a Dios, Can. Esa maldición fue resentido. Pero Can a la misma vez también transmite, alabado sea el nombre del Señor, transmite su resentimiento a su hijo Cus, que fue uno de los descendientes de Can. Ya cuando Cus más bien engendra a uno de sus hijos llamado Nimrod, ya el resentimiento se había tornado, hermanos, en odio. El mismo nombre Nimrod significa nos rebelaremos. Fíjese. O sea, el resentimiento, mire cómo pasó generaciones. El resentimiento de Can sobre su hijo Cus y a la vez su hijo Nimrod lo llevó a ¿qué? A una sublevación. Un hombre que se rebeló contra Dios de una forma terrible, que no quisieron ya saber más de Dios, más bien llegaron a decir, hagámonos un nombre, es decir, ya no queremos mencionar el nombre de Jehová, no queremos saber nada de ese Dios que allá hace unos siglos atrás había inundado la tierra en diluvio, no queremos saber nada de ese Dios. Mira, el resentimiento puede llevar a una persona, aún hasta negar a Dios, a rebelarse contra Dios, a maldecir a Dios. Es peligroso, hermano. Una persona resentida es peligroso. Tenga cuidado, hermano, hermana. Si todavía hay en usted amargura, dolor en su alma por algo que le hicieron, es peligroso. Bueno, la otra cosa es el remordimiento. Una cosa es el resentimiento, otro es el remordimiento. El resentimiento por algo que nos hicieron. El remordimiento más bien es un sentido de culpa por algo que hicimos. Este sentido, este mecanismo de la culpa es importante. ¿Por qué? Porque cuando uno siente la culpa, eso lo lleva a hacer un autoexamen de uno, a examinarse. Si no sintiéramos culpa, pues no haríamos saltos para examinar nuestras vidas y nuestro proceder. Por eso que la culpa es buena, es favorable cuando se usa este mecanismo correctamente. Pero cuando no hacemos caso a ese sentir de culpa, entonces viene el remordimiento. ¿Qué cosa es eso? Que la culpa viene una y otra vez y no hacemos caso, y entonces viene un remordimiento en nuestra alma terrible.
El caso de Judas. Todos hemos leído de Judas. ¿Verdad que sí, amado hermano? Repito, la culpa es un mecanismo importante que creo que Dios lo ha puesto, que nos lleva a reflexionar, a analizarnos y nos lleva también, nos obliga a rectificar. Una persona que siente culpa por algo que hizo y que esa culpa está allí, que le golpea. Si la persona hace caso y usa bien este mecanismo, entonces lo lleva a un examen, a una reflexión, a un análisis y a rectificar. La culpa entonces es un mecanismo importante. Porque repito, me lleva a un autoexamen y a rectificar cosas malas que pueda haber estado haciendo o que he hecho. Esto me lleva a crecer espiritualmente, pero también me hace crecer emocionalmente. ¿Me están oyendo, amados hermanos? Cuando una persona asume sus culpas, esto también es señal de madurez. Eso habla de un hombre maduro, una mujer madura que sabe asumir sus culpas, sabe asumir su responsabilidad, sabe asumir sus pecados. Reconoce que falló, reconoce que se equivocó, reconoce que erró. Eso es de madurez. Pero cuando no queremos, hermanos, reconocer la culpa, el mecanismo que es bueno, entonces se convierte en un tormento. Porque viene el remordimiento y el remordimiento. Judas había vendido al maestro, pero comenzó a sentir la culpa de que él había entregado sangre inocente. Quiso librarse de esa culpa. Fue y quiso devolver las monedas, pero no le hicieron caso, no le iban a devolver al hombre. Entonces, ¿qué hizo? Arrojó las monedas queriendo librarse, pero no manejó bien la culpa. Porque si él se hubiera humillado, se hubiera arrepentido, si él hubiera actuado correctamente. ¿Pero qué hizo Judas? Salió y se ahorcó. Tanto el resentimiento como el remordimiento. Miren los desenlaces. En ambos casos llevó a las personas al crimen y al suicidio. La gente dice, cuando ve a una persona así herida, golpeada, dice, hay que olvidar, pero olvidar es imposible. Porque no existe esa tecla R6, algo así. Bueno, borrar. No existe un borrador que usted pueda borrar de su mente. Los recuerdos van a estar allí, eso es imposible. Pero cuando se habla de olvidar, es decir, que cuando uno recuerda estas cosas, no te originen dolor. ¿Todavía sigues sintiendo el dolor? Cuando recuerdas lo que te hicieron, cuando recuerdas lo que ocurrió, cuando recuerdas esas heridas, cuando las ves, ¿sigues sintiendo dolor? Es que no has superado entonces. Cuando el salmista veía hacia atrás esas heridas en sus espaldas, los surcos, él dice, volvemos ahí al Salmo 129 fue el que leí. Cuando el salmista ve esas heridas, cuando ve hacia atrás las heridas que le habían originado, él dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, él cortó las coyundas de los impíos. Dice en el verso 2, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Mas no prevalecieron contra mí. Es decir, que él no se dejó, no se rindió al resentimiento, no se dejó dominar, no dejó, hermanos, que eso lo cautivara. Hay personas, hermanos, que ya el resto de su vida no han podido libertarse de eso, de ese trauma, el resto de sus días. Y tienen ahí grabado en su alma y cada día lo recuerdan y cada día sangra y cada día se lamentan y cada día se duelen. El resto de sus días. Qué vida tan miserable.
Qué vida tan miserable, hermano. Vivir el resto de sus días así, revolcándose en la amargura. Para mí un ejemplo digno de imitar y resaltar, y siempre lo menciono, es José, el del Antiguo Testamento. Si alguien estuviera justificado para poder sentir resentimiento, era José. Todo lo que le hicieron. Y él era un buen joven, un adolescente bueno. Sin embargo, el hombre, había dentro de él algo. Y eso es lo que hace falta, la confianza en Dios, amado hermano. Al igual que el salmista que decía, Jehová es justo. Jehová es justo. Su confianza estaba en Dios. ¿Está tu confianza en Dios? ¿Tú confías de que Dios es el que levantará tu cabeza? ¿De que Dios es justo? ¿De que Él cortará las coyundas? Las coyundas eran las ataduras esas que al esclavo lo amarraban a la estaca para después azotar sus espaldas, abrirle los surcos. Jehová había cortado esas ataduras. Repito, este es un problema que Dios tiene que tratar contigo, tu vida, tú y Dios. Es un problema íntimo que Dios tiene que bregar. Es un problema espiritual que Dios tiene que resolver. Él tiene que cortar las coyundas. No te puedes quedar atado, hermano y hermana. Atado, revolcándote en la amargura, revolcándote en el fango del odio. Termino el remedio para estos traumas. El perdón es la solución para el resentimiento. Y la confesión a Dios soluciona el remordimiento. ¿Hay heridas que te hicieron? El perdón. ¿Has logrado perdonar? No es el simple olvidar. El perdón. Y la confesión a Dios para el remordimiento. ¿Por qué sientes todavía ese sentido de culpa? Y eso de culpa y ese remordimiento es porque no has confesado a Dios. El bálsamo para el resentimiento o para la herida que te han hecho es el perdón. Y el bálsamo para lo que yo mismo he originado es la confesión. Perdona. Por eso Cristo nos enseñó revestirnos de humildad, de amor, revestidos de perdonamiento, de perdón, de ese espíritu perdonador. Así como Dios te ha perdonado, perdonaos unos a otros, dice la Biblia. Hermano, no puede ser que esas heridas sean un lastre, el recuerdo sea un lastre, es decir, que te arrastre y te tenga ahí atado al pasado. Hay una vida floreciente ahí en el futuro. Dios quiere que avancemos victoriosamente, hermano. Mire, si el salmista hubiera permitido que el resentimiento su alma lo llenara, él no pudiera haber avanzado hacia etapas en donde él se elevó como águila. Porque los que esperan en Jehová, dice el salmista mismo, cobrarán nuevas fuerzas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, levantarán alas como el águila y se remontarán. Pero cuánta gente hay, hermanos, que en esta sociedad viven resentidos, amargados, llenos de odio. El remordimiento, es decir, ese sentido de culpa que los carcome y los está destruyendo. Si hay resentimiento, el perdón libera. Y si hay remordimiento, la confesión libera. ¿Quieres ser liberado, liberada esta noche? Aprende a perdonar. No, pero yo ya le he perdonado. ¿Sí? ¿Y cómo hablas? ¿Cómo reaccionas? Oras por esa persona.
con lágrimas de rodillas, pidiendo que Dios tenga misericordia? ¿O cómo te expresas de esa persona? Tus palabras delatan. Tus palabras delatan si hay resentimiento o hay remordimiento en el alma. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Pónganse de pie todos, por favor. Solo nos ponemos de pie. Inclinamos nuestros rostros en reverencia. Adoramos a Dios allí, hermano. Hay mucha gente, hay mucha persona, aún dentro de las iglesias, hermano. Eso no les permite elevarse por esos cielos espirituales, crecer espiritualmente. No les permite avanzar. Aún hasta el rostro se desfigura. No se siente la presencia de Dios. Conversaba yo con unas personas el otro día, autodestruyéndose prácticamente, con una amargura en el alma, por lo que sus seres queridos, sus familiares, cómo se comportaban con él, sus propios hermanos, sus propias familias, su propia carne y sangre, cómo se portaban con él. El problema, yo le dije, el problema no son ellos, el problema eres tú, porque no sabes asimilar esto, le dije. No sabes manejar. No estás buscando a Dios. Ese es el problema. El creyente no busca a Dios. La comunión con Dios se le corta. Ya no hay presencia de Dios en su vida. Pierde el interés. Lo que antes se deleitaba, entregándose a la oración, a la palabra, era su delicia, hoy ya no. Cierra tus ojos, varón. Medita. Meditemos. Haga un análisis de su vida interna. No trate de autoengañarse, usted sabe, usted conoce. Hay tanta gente, hermanos, lleno de odio que caminan por la calle. Son gente criminales en potencia, hermano. Ya Cristo lo dijo, el que odia, el odio, el resentimiento es singular al crimen. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los asesinatos? Las pasiones. Las pasiones que combaten dentro del alma y que están carcomiendo a la gente. Vivimos una sociedad carcomida por el odio, el resentimiento, y el diablo está haciendo añicos. Pero que los creyentes también. Que los creyentes también. Que los creyentes también nos dejemos, hermanos, dominar. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la presencia de Dios. Tenemos la ayuda, el socorro. Tenemos los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu. ¿Cómo vamos a dejarnos dominar? Hay que saber manejar estas cosas, hermanos. Sí, es verdad, hay una realidad. Hay heridas, sí, ha causado trauma, hay herida, hay golpe, ha sangrado y hay dolor, sí. Y necesita tiempo para que se cicatrice. Y se va cicatrizando poco a poco, pero lo que no puede ser es que esa herida siga sangrando. Que ha pasado el tiempo y sigue la herida causando dolor, sigue y sigue. Yo quiero orar esta noche. Yo quiero orar por personas sinceras. Aquí estamos en la presencia de Dios. Quiero orar por aquellas personas que están aquí, pero que quieren la ayuda de Dios, que reconocen, que confiesan: Señor, no he sabido manejar estas heridas.
y mi alma está llena de resentimiento, de amargura. Necesito la ayuda del Señor. Necesito que Él rompa, que Él corte mis coyundas que me tienen atado, atada. Me he detenido en el pasado. Ni siquiera puedo vivir el presente, mucho menos el futuro, lo que me espera. No tengo anhelos para el futuro. Estoy detenido en el tiempo. Esas heridas que ocasionaron en tu vida, o que tú mismo te ocasionaste por tu mal proceder, y que ahora hay un remordimiento, confiésale a Dios tu pecado, tu culpa, tu falla. No a mí, a Dios. Confiésale. Quiero orar. Aquí hay un altar, aquí hay vidas ya sinceras, honestas. Toda la iglesia, dígale: ayúdanos. Ayúdame, Señor. He fallado. He pecado. Reconozco mi falla, reconozco mi pecado. Siempre está delante de ti. Ese era David. Ese era David. Un hombre que confesaba su pecado delante de Dios. Un hombre que cuando fallaba sentía ahí mismo la culpa y no dejaba que eso lo carcomiera. Un hombre que no se dejaba dominar por el resentimiento. Porque si hubiera sido un resentido, hubiera matado a Saúl. Él no se dejó carcomer por el odio, por la venganza. Hermanos, aprendamos de estos hombres de Dios. José, que todos esos largos años, más de 20 años, y no albergaba odio a sus hermanos, los había perdonado. Más bien él decía: Dios los ha usado. Él se lo dice: Dios los ha usado, Dios encaminó, Dios encauzó todas las cosas. Dígale: gracias, Señor. Toda la iglesia hay que agradecer a Dios. Todos los que estamos aquí, hermanos, a examinar nuestras vidas, a hacer un alto, un análisis, un examen. Si hay que rectificar algo, hay que corregir algo, corríjalo, rectifíquelo. Enmiéndelo. Enmiende lo que tenga que enmendar. Lleve una vida equilibrada, hermano, hermana. No dejes que el resentimiento te destruya, te carcoma. Pasen a sus lugares, hermano. No permitamos que ese sentimiento malo vaya a destruirnos y que el diablo saque ventaja, porque el diablo está al acecho. Cuando yo leo del león rugiente, es que él está al acecho viendo quién se deja dominar, y entonces saca ventaja. Pablo no dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es verdad, hay momentos cuando usted recibe la herida, el golpe, el trauma, siente el resentimiento, el dolor, lo siente. Y hasta se incomoda o se molesta. Pero lo que no puede ser es que no des lugar a esa ira, a que se ponga el sol y que el diablo se aproveche. No es un ser sonso. Es un ser muy astuto, hermano, inteligentísimo. Si algo sabe el diablo, es por viejo. Como dice el refrán: más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Por qué? Porque son miles de años que viene observando al ser humano. Viene estudiando al hombre y sabe cómo se maneja, sabe de qué pie cojeamos. Y él viene observando y viene observando
Y cuando ve un creyente que vienen y le hacen una herida, pero que ese creyente alberga, dice, este es una presa en potencia, dice. Y le comienza a rondar, a rondar. Y si usted da lugar a la ira, le da lugar al diablo, y la ira sigue, y la ira sigue, el sol se pone sobre vuestro enojo, y le das lugar al diablo. Y ahí es donde se mete Satanás. ¿Por qué cree que hay tantos crímenes, tantos feminicidios? ¿Por qué cree que hay tanto hombre que se levanta, mata a su mujer, la mujer lo mata al marido, se golpean, se maltratan, se hieren, se ofenden, se quieren matar, se quieren sacar los ojos? ¿Por qué cree usted? Porque hay resentimiento en el alma. No se ha sabido manejar eso. O peor todavía, no se quiere. No se le quiere dejar lugar a Dios para que Él rompa esas coyundas. Personas que se han quedado detenidos en el tiempo, en el pasado. Personas que han dicho, cómo quisiera retroceder el tiempo y no hacer lo que hice. No, ya no puedes pensar así. Ya lo que se hizo, hecho está. Lo que ocurrió, ya ocurrió. ¿Qué vas a hacer entonces? Eso depende de ti. Es como yo le decía a esta persona que hablaba en estos días, como le digo. Aquí depende de ti, le digo. Dios quiere darte la liberación total, pero depende de ti, le dije. No, sí, que esto. Son años que te vengo oyendo. Años que te oigo, que sí, que ya. Años. Porque son como 8 o 10 años. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y siempre atado, el lastre. Esos recuerdos que pueden ser como recuerdos y queda, como digo, como una anécdota, pero que el recuerdo te lleve todavía a la amargura, es un lastre que te está jalando. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Tenemos el socorro de Jehová, amados hermanos. No estás solo, no estás sola. Que el diablo no te engañe. Porque yo he conocido creyentes que hasta han llegado a dudar de Dios. ¿Dónde está Dios que no me ayuda? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesité? ¿Por qué no interviene si es tan poderoso? Y han comenzado a caminar el camino del escéptico. Y cuidado, porque digo, es peligrosísimo eso del resentimiento. Porque lo lleva por el camino del escepticismo y ese camino ya lo lleva después ¿a qué? A renegar de Dios y se vuelve hasta ateo. Y blasfema, no quiero saber de Dios. Hagámonos un nombre. Y caen en doctrinas humanistas. Postergan a Dios, imponen sus criterios. Es bien peligroso, hermano. Es bien peligroso. Por eso la Biblia nos llama a un espíritu dócil. Cristo dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. El creyente tiene que caracterizarse por ser dócil. Hermano, yo no puedo concebir un creyente que de repente se endurece, ya no quiere recibir nada de nadie. Y se le habla ¿y dónde queda la docilidad de Cristo? ¿Dónde queda la sensibilidad de Cristo, la mansedumbre, la humildad de Cristo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay gente que lloran, pero lloran de remordimiento, no lloran de confesión, de arrepentimiento. Lloran de amargura y remordimiento por lo que están viviendo. Porque están remordidos, están amargados, están resentidos. No va a llegar a ningún sitio, ni usted ni yo, si estamos en esa condición. Es un nuevo amanecer, amados hermanos. Levanta tu mano, adora a Dios. Si te hablo así, iglesia, si hablo así, es porque Dios me ha ministrado para que hable esto. ¡Basta ya! De vivir de esas heridas del pasado, que un familiar te hizo esto o lo otro. O que una persona te hizo esto o lo otro.
O que un creyente te hizo esto o lo otro, y la herida allí y la herida. Si 7 veces Caín será vengado, 70 veces 7. Lamec. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Toda una generación corrompida. Una generación. Toda una descendencia, Caín, por su odio y su resentimiento y amargura. ¿Quieres vivir así? Bueno, vive, pues es una vida miserable. Es una vida de parásito. Es una vida de arrastrado. Vivir así revolcándose en la amargura. Mañana más tarde, cuando veas tu prole, tu descendencia, igualito también, lleno de amargura y resentimiento, y cuando quieras remediarlo, va a ser muy tarde. Demasiado tarde ya. Porque simplemente la soberbia no te permitió. La soberbia del hombre. El salmista decía: líbrame de las soberbias. Líbrame de los pecados que yo no conozco, que no me doy cuenta. Decía, por eso, lea la vida de David, este hombre tan dócil, que no quiere decir que no fallaba. Sí, falló. Pero la docilidad, eso de correr rápidamente a humillarse, eso es lo que no se puede perder. Esa sensibilidad, esa docilidad, que quiere que no vamos a fallar. Sí, vamos a fallar, y no una, muchas veces. Vamos a errar, equivocarnos, hasta pecar quizá, pero lo que no puede fallar es la docilidad. Eso no debe faltar. Esa sensibilidad. Cuando yo veo a un creyente y comienza a endurecerse y el rostro lo pone como pedernal, yo digo, ¿qué tiene este? El diablo se le está metiendo ya. El diablo está ganando ventaja ya. Hay que tumbar, sabacaya la bacándara. Hay que echar abajo todo eso. Hay que ser dóciles. Hay que ser dóciles. Que cuando el mecanismo se activa, el mecanismo de la culpa se activa, inmediatamente corras a examinar tu vida en la presencia de Dios. Daniel decía: hemos pecado, hemos fallado. Nuestros padres y nosotros hemos pecado, hemos fallado. Decía Daniel, un hombre santo de Dios. ¿Y tú y yo qué? Levanta tus manos un momento más. Un momento más. Una persona con resentimiento es peligrosísima. Es un criminal en potencia. Es peligrosísima. Una persona llena de resentimiento, peligro. Criminal en potencia. Levanta tus manos y dile: Señor, no me mires a mí, hermano, cierra tus ojos. Dile: Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Limpia mis pecados con hisopo. Borra mis rebeliones, borra mis rebeliones, borra de mi alma. Abaitore que baraturele. Dios mío, quita de mí la dureza, dile. La dureza de corazón, la dureza de corazón. Cristo dijo: por la dureza de vuestros corazones, dijo Cristo. Hermano, en el cristianismo no hay lugar para dureza de corazón. Hay que quitar eso. Oh, Señor. No puede ser que aún dentro de la iglesia que hayan creyentes que tienen resentimiento hacia otros creyentes, hacia otros hermanos.
adoramos al mismo Dios. Que la sangre de Cristo ha lavado a las mismas personas. No puede ser. Oh, gloria. Clama a Dios. Tienes que pedirle a Dios perdón ahí donde estás. Dile: perdóname, Señor, la dureza de mi alma, la dureza de mi corazón. Perdóname. Dile. Arregla tus cuentas con Dios. El Señor le dijo a través del profeta Ezequías: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu vida. Ordena tu hogar, ordena tu familia. Ordenemos nuestros pasos. Ordenemos nuestras vidas. ¿Me está oyendo, pueblo de Dios? Iglesia de Dios, oiga la voz de Dios. La palabra de Jehová no es el capricho de un hombre. No, yo no estoy aquí por caprichoso. Dios nos ha traído porque quiere preparar un pueblo. Pero no que sigamos con los mismos hábitos, las mismas costumbres. Mejorad vuestros caminos, le dijo el Señor a través del profeta al pueblo. Mejorad vuestros caminos. Haced sendas derechas para vuestros pies. Enderezad las calzadas para que lo cojo no se salga del camino. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Oh, gloria. Alabado sea el Señor. Amén. Dios es bueno, amados hermanos. El Señor nos ama muchísimo, amados hermanos. Ni siquiera llegamos a saber cuánto nos ama. Somos la niña de sus ojos, dice la Biblia. Somos su pueblo, real sacerdocio. Somos pueblo santo, escogido de Dios, hermano. Pues hay que vivir como pueblo santo, hermano. Dice Pedro: todas vuestras costumbres, dice la Biblia, todas vuestras costumbres sean aún sin avaricia.